Hola mis chiquitos de segundo, buenos días. Me da mucho gusto volverlos a saludar. Estoy muy feliz de que estamos reunidos nuevamente, de que vamos a seguir este camino, vamos a seguir descubriendo cuántos mensajes nos tiene Jesús, cuántos mensajes nos tiene Papá Dios. Vamos a seguir juntos. Y para empezar, ustedes ya conocen esta imagen. Es una forma, una instrucción para persignarnos, así que todos hacemos la señal de la cruz e iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que veremos hoy en su libro es Jesús sigue entre nosotros. Ustedes recuerdan que el ciclo anterior nos quedamos en que Jesús había muerto en la cruz. Jesús fue crucificado para el perdón de nuestros pecados. Jesús, su amor tan grande para nosotros, que dio la vida para que nosotros entendiéramos cuál fue su misión y qué grande fue su obediencia a su Padre y que había dado la vida para salvarnos. Sabemos que Jesús murió en la cruz, pero eso no es todo. Ahora tenemos que sentir una gran alegría porque sabemos que Jesús resucitó. Les voy a contar una pequeña historia para que estén muy felices de saber que Jesús, que ahí no terminó la historia, que Jesús no solo se quedó en la cruz, sino que ahora está vivo y vive entre nosotros. Cuando Jesús murió fue un viernes. No sé si ustedes se acuerdan de esa historia. Después, unas mujeres fueron al sepulcro, porque en ese tiempo de Jesús se usaba que ungían el cuerpo con aceites y perfumes. Pero cuando las mujeres llegaron al sepulcro, descubrieron que estaba vacío, que Jesús ya no estaba ahí. Los discípulos estaban muy tristes porque no sabían qué había pasado con Jesús. ¿Se acuerdan que los discípulos de Jesús eran sus amigos? Jesús les enseñaba, ellos aprendían mucho de Jesús, entonces Jesús era su mejor amigo, era su maestro y ellos lo querían mucho y estaban tan tristes porque no sabían qué había pasado con su cuerpo. Estaban tristes porque Jesús murió, pero ahora también estaban tristes porque no sabían qué es lo que había pasado. Entonces en ese tiempo ellos estaban tan confundidos, tan tristes, que no sabían qué hacer. Algunos decidieron quedarse allí en Jerusalén, pero otros decidieron ir a sus pueblos, cada quien a sus pueblos de origen. Dos de esos discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Ellos caminaban por esa calzada que se llamaba la calzada de Emaús, cuando un hombre se les acercó. Un peregrino que también caminaba con ellos se acercó y les preguntó que por qué estaban tristes, que de qué hablaban. Ellos le contestaron: ¿cómo es posible que tú, que eres de por aquí, que eres un peregrino de este rumbo, no sabes lo que pasó? Estamos tristes por todo lo que ha pasado con Jesús de Nazaret. Ellos le contaron lo que había pasado, que Jesús había muerto en la cruz y que ahora había desaparecido, que las mujeres les habían contado que el cuerpo no estaba, pero que un ángel se apareció a esas mujeres y les había dicho que no estuvieran tristes, que Jesús había resucitado. Pero ellos estaban confundidos y estaban tan tristes que no sabían si creer o no. El hombre les dijo que qué poca fe tenían y que no entendían las cosas y empezó a explicarles todo sobre los profetas y la palabra. Ese peregrino era Jesús, pero ellos no pudieron reconocerlo. Cuando llegaron a su destino, los hombres le dijeron a Jesús que ellos no sabían que era Jesús, pero le dijeron al peregrino que se quedara porque ya era tarde y lo invitaron a cenar. A la hora de la cena, él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio.
En ese momento sus ojos se abrieron y descubrieron que era Jesús. Pero Jesús ya había desaparecido. Entonces entre ellos comentaron: ¿no sentías que tu corazón ardía cuando veníamos platicando con él? ¿No sentías que tu corazón ardía de emoción cuando nos explicaba las palabras? Ellos estaban tan felices porque descubrieron que era Jesús y lo que aquel ángel les había contado a las mujeres era cierto. Jesús había resucitado. Ellos estaban tan felices que regresaron a Jerusalén para contarle a todos sus amigos que Jesús está vivo, que ha resucitado. ¿Qué les pareció esta historia? Ahora nosotros estamos felices porque sabemos que Jesús cumple sus promesas. Él les había prometido que iba a regresar y que iba a estar siempre con ellos. Entonces en ese momento que ellos se dieron cuenta, su corazón ardía. Eso significa que sintieron tanta emoción, que su corazón sentía tanta alegría y tanta emoción con las palabras que aquel hombre les decía, con aquellas palabras que Jesús les decía. Entonces ahora para nosotros también es una gran felicidad saber que Jesús cumple su promesa y que está aquí con nosotros, que se quedará y siempre estará con nosotros. ¿Ustedes por qué creen que esos hombres no reconocieron a Jesús? Tal vez porque estaban muy tristes, ¿verdad? Estaban tristes, estaban confundidos y su mente no los dejaba comprender las cosas. A veces así nos pasa a nosotros. Cuando estamos tristes por alguna situación y nos sentimos confundidos, no vemos con claridad que Jesús está con nosotros siempre. A veces no lo apreciamos o no lo sentimos, pero cuando pasa algo, que se nos abren los ojos y descubrimos que Jesús está ahí. Por ejemplo, ellos cuando cenaban, descubrieron que era Jesús, ¿verdad? Mientras partía el pan, tal vez recordaron la última cena, cuando Jesús estuvo con ellos en la última cena, que partió el pan, lo bendijo y se los dio. A lo mejor lo hizo de la misma manera que ellos pudieron descubrir que era Jesús, su maestro, el que estaba con ellos. Entonces, ahora que sabemos que Jesús cumple su promesa y va a estar para siempre con nosotros, porque ahora nosotros somos los nuevos amigos de Jesús. Así como aquellos discípulos aprendían de Él y seguían su ejemplo, ahora nos toca a nosotros aprender y seguir su ejemplo. Ahora, para terminar la actividad, van a contestar la página 1 de su libro. Van a escribir dentro del corazón en qué momento o cuándo han sentido que su corazón arde por Jesús. ¿Cuándo han sentido una emoción tan grande que se dan cuenta que Jesús está con ustedes? Hay muchas formas de haber sentido una gran alegría y una gran emoción que saben que Jesús se las dio, que saben que es gracias a que Jesús está en su corazón o está cerca de ustedes que los hizo sentir esa alegría. Me van a escribir en su corazón, en ese corazón de la página 1 de su libro, cuándo sintieron esa emoción. Y ahora nos despedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.